Hoy nos sumergimos en los extractos de una novela titulada El arte de volver a empezar a los 50. La historia arranca con un verdadero terremoto en la vida de su protagonista, Vera. Después de toda una vida en el mismo trabajo, de repente, una carta de despido. Y lo que me parece más fascinante es que la revolución no nace de un plan maestro, sino de algo minúsculo, olvidado. Una concha que tenía guardada en un cajón. Y esa concha es la chispa que la lleva a tomar una decisión radical: hacer el Camino de Santiago. Y es clave entender esto que dices porque en la historia el camino es mucho más que un sendero. Funciona como un espejo, diría yo. Un espejo bastante implacable. Los textos lo dejan muy claro, ¿eh? No es el paisaje lo que la transforma, para nada. No. Es lo que el paisaje le obliga a ver de sí misma cuando ya no hay distracciones, cuando, bueno, ya no hay escapatoria. Las etapas de una deconstrucción y una reconstrucción personal. A ver, ¿cómo se rehace una vida cuando los pilares que la sostenían se caen? ¿Qué se aprende cuando te ves forzada a caminar, literal y metafóricamente, solo con lo esencial? El viaje que proponen estos fragmentos es uno muy reconocible, me parece a mí. Es el paso de vivir en piloto automático, movido por la inercia y el deber ser, a empezar a tomar decisiones conscientes, a encontrar un ritmo propio. Es un recorrido que va de fuera hacia adentro. Y el primer paso, fíjate qué curioso, es muy físico, muy tangible. Hablemos de eso, porque el primer gran aprendizaje de Vera en el camino tiene que ver con algo tan mundano como el peso de su mochila. Se describe cómo su primer impulso es llenarla de por si acaso, Claro, lo cual es un reflejo perfecto de su vida anterior, ¿no? Siempre preparada para solucionar los problemas de los demás, cargando con todo. es que esa mochila, a ver, es su vida entera en miniatura. Una vida de acumular responsabilidades, silencios, exigencias, como dice el texto. Y los por si acaso no son más que miedos materializados. Miedo a no estar preparada, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Y entonces llega un momento que parece pequeño, pero es crucial. Prepara una lista súper detallada de todo lo que necesita, la mira y la arruga, la tira. Y decide llevar solo lo indispensable de verdad. El texto lo describe como su primer gesto de libertad. Es como si al vaciar la mochila estuviera por fin haciendo sitio dentro de ella misma. Porque la mochila física es una metáfora potentísima del equipaje emocional que todos llevamos. De hecho, una peregrina mayor le dice una frase que se convierte en el eje de toda su transformación. Le dice: lo que cargas por miedo, te cargará a ti. Esa frase es tremenda, Lo es. porque le da la vuelta a la lógica. Solemos pensar que llevamos cosas por si acaso para protegernos del miedo, pero la novela argumenta que es el propio miedo lo que se convierte en la carga. Exacto. Y no solo eso, es que el miedo te obliga a cargar cosas que, irónicamente, te impiden avanzar. A partir de ahí, Vera empieza a ser consciente de las cargas que no se ven. Ya no son solo las cremas o la ropa extra, es la necesidad de ser indispensable, la responsabilidad autoimpuesta de cuidar de todos. Y un concepto que me parece brillante: la culpa útil. Me intriga eso, la culpa útil. Suena a contradicción. ¿Cómo? ¿Cómo puede la culpa ser útil para alguien? Trampa psicológica muy seductora. La novela sugiere que para Vera la culpa era un motor. Si se sentía culpable por descansar, significaba que era una persona responsable, trabajadora. Ah, claro. Era la prueba de su valor, ¿sabes? Se ancla en la creencia de que nuestro valor reside en nuestro nivel de sacrificio. Es una forma de martirio autoimpuesto que vemos en muchas dinámicas familiares y laborales. O sea que no es solo dejar las cremas en una caja de donaciones. Ese acto que se describe en el texto es en realidad un ritual. Es desmantelar una identidad entera que se basaba en el sacrificio. Precisamente, es su primera declaración de intenciones. A partir de ahora, voy a caminar más ligera. Y eso la prepara para el siguiente desafío, porque una cosa es decidir soltar peso y otra muy distinta es enfrentarse al vacío que queda. Y parece que el camino tiene una etapa diseñada justo para eso: la meseta. Desafío físico sin duda, pero sobre todo un desafío mental. La meseta funciona casi como un ejercicio de privación sensorial. Al eliminar los estímulos externos, paisajes nuevos, pueblos, gente, pues la mente se ve forzada a girarse hacia adentro. Es un espacio que amplifica el ruido interior. Todas esas dudas que la rutina diaria de Vera tapaba, ahora resuenan con una claridad brutal. Entonces se encuentra en este paisaje sola. ¿Qué efecto tiene eso en ella? ¿Es un alivio o se convierte en una tortura? Al principio es una tortura. Ahí es donde aparecen las voces internas que le dicen:
¿Y si esto no te lleva a nada? ¿De verdad crees que puedes empezar de nuevo a los 50? Son las dudas que el ruido de su vida anterior no le dejaba escuchar. Pero en ese entrenamiento para la mente, como lo llama la novela, hasta el dolor físico se convierte en un maestro. ¿Te refieres a la ampolla en el talón? Es algo muy común, pero la forma en que se trata en la historia es muy significativa. Se encuentra con un violinista, Ismael, que le dice algo que lo cambia todo. Le dice, el camino siempre deja una primera marca. Pero no olvides, no es para castigarte, es para recordarte que estás viva. Y esa ampolla, esa herida, la obliga a hacer algo que no había hecho en décadas. Escuchar a su cuerpo. Parar. Cuidarse. Es un cambio de paradigma brutal. Pasa de tratar su cuerpo como una máquina que debe seguir funcionando a pesar del cansancio, del insomnio, a entenderlo como un guía, como un compañero de viaje. Y esa es la lección de la meseta. Aprender a aceptar su propio ritmo. Ve pasar a otros peregrinos como la joven Iria, que van mucho más rápido, y su primer instinto es sentirse una fracasada, que no está a la altura. Claro. Pero la ampolla lo obliga a rendirse a su propio paso, más lento, más consciente, y entiende que traicionar ese paso se paga doble. Y es interesante porque justo cuando está aprendiendo a cuidarse a sí misma, el camino le pone delante su mayor tentación, volver a su antiguo rol de cuidadora universal. Su compañera, Iria, cae enferma, con fiebre. Es la prueba de fuego. Y su reacción automática es la de siempre. Se activa el modo salvadora. Se vuelca en atenderla, organizar todo, anticiparse a sus necesidades. Vuelve a ese patrón que conoce tan bien. Pero es precisamente ahí, en medio de ese comportamiento tan familiar, donde tiene la revelación más profunda. Se da cuenta de que su impulso de cuidar es también una excusa para no mirarse a sí misma. El texto lo resume en una frase demoledora: cuidar para no mirarse. Es que es un mecanismo de defensa perfecto. Mientras se enfoca en el dolor ajeno, en la fiebre de Iria, no tiene que enfrentar su propia soledad, su miedo, su incertidumbre. Cuidar de otros le da un propósito y un sentido de control, cuando su propio mundo interior es un caos. El cuidado es su refugio y, a la vez, su prisión. Y entonces aparece otro peregrino, Rafael, que con una simple pregunta hace que todo salte por los aires. Le pregunta: ¿a quién le devuelves todo ese cuidado? Esa pregunta es demoledora porque no cuestiona el acto de cuidar, que es algo bueno, sino el desequilibrio, la fuente de la que brota ese cuidado. La desarma porque la obliga a ver que su cuidado no nacía de la plenitud, sino del vacío, de la necesidad de sentirse útil para sentirse valiosa. La lleva a entender la diferencia entre el cuidado que sostiene y el que ata. El que nace del amor y el que nace del miedo a quedarse sola. Eso lo cambia todo. Por completo. Y como en cada etapa, hay un acto simbólico que sella este aprendizaje. En un momento dado, escribe una lista de deberías. Debería llegar antes, debería cuidar de todos. Y la quema. Es un ritual de liberación potentísimo. Al quemar esa lista, suelta la cadena de la autoexigencia que la ha atenazado toda su vida. Una vez que aprende a cuidarse de una forma más sana, el siguiente paso lógico es redefinir cómo cuidar a los demás. Y el foco, como no podía ser de otra manera, se pone en la relación más importante y más dañada, la que tiene con su hijo Marcos. Una relación que los textos describen como distante, formal, llena de silencias, basada más en el cumplimiento de roles, la madre útil, el hijo que cumple, que en una conexión real. Para poder cambiar eso, Vera primero tiene que hacer un trabajo interno. Te refieres a la carta que escribe pero no envía. Una carta a su madre y a su yo de 23 años. Exacto. Es un ejercicio de honestidad brutal consigo misma. Necesita nombrar las heridas, entender cómo el miedo de su madre a no ser correcta se convirtió en su propia armadura. Es como si estuviera recalibrando su propia historia para poder construir un futuro diferente con su hijo. Ese acto de autocompasión es lo que la prepara para el verdadero clímax de su transformación, la llamada con Marcos. Esa conversación es el corazón de la novela, me parece. Por primera vez se quitan las máscaras. Vera admite algo fundamental: que su necesidad de control no era fortaleza, sino una forma de miedo. Y Marcos, por su parte, le confiesa algo muy doloroso pero absolutamente necesario, que esa utilidad de su madre, esa necesidad de ser indispensable, a veces le hacía daño, le asfixiaba. Es la primera vez que se hablan como dos adultos vulnerables, no desde sus roles. Y de esa conversación tan dura pero tan sanadora,
nace una propuesta preciosa. Vera le propone construir un puente piedra a piedra. Me encanta esa idea. Es la antítesis de las grandes promesas vacías. Claro. Es reconocer que la confianza y el afecto se reconstruyen con constancia, no con intensidad. Le propone un puente a la semana, un gesto pequeño, una foto, una llamada corta los domingos. Y con eso establecen un nuevo tipo de vínculo, uno que, como dice Marcos, se sostiene porque no exige, solo conecta. Pasan de una relación basada en la obligación a una basada en la presencia real. Finalmente, después de todo este viaje interior, Vera llega a Santiago. Y es curioso porque después de tanto esfuerzo, uno esperaría fuegos artificiales, una epifanía. Pero el texto describe una llegada casi normal, tranquila. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la transformación ya ha ocurrido. La meta no era la catedral, era el camino. El premio no es llegar, es la persona en la que se ha convertido durante el viaje. Su celebración es humilde, pan compartido en la plaza con sus compañeros. El texto dice algo muy bonito. La alegría ya no necesita estruendo. Ha encontrado una felicidad más silenciosa, más interna. Pero el viaje no termina ahí. Toma una decisión más. Continuar hasta Finisterre, donde termina la tierra. Y ese último tramo es muy simbólico. Si Santiago fue el lugar para encontrarse, Finisterre es el lugar para aprender a soltar. Es el cierre del ciclo. Allí, frente al mar, en el faro, realiza un último ritual. Quema unos papeles donde ha escrito los roles que ya no quiere interpretar. Quema la imprescindible, la controladora, la fuerte. Se despide de las máscaras que la sostuvieron y al mismo tiempo la aprisionaron. Exacto. Pero el herradero de Sofío, y los extractos lo subrayan muy bien, empieza ahora. El regreso a casa. La novela lo llama los pasos sostenidos. La integración de todo lo aprendido en la vida cotidiana. Porque el camino no puede quedarse en una anécdota. Y lo consigue. Empieza a aplicar las lecciones en su día a día. De hecho, crea un pequeño grupo de caminantes en su propio barrio. El camino ya no es un lugar geográfico al que ir. Sino una forma de vivir. Una práctica constante de caminar a su propio ritmo, de soltar lo que pesa y de construir puentes honestos con los demás, y sobre todo consigo misma. Entonces, si miramos atrás en esta conversación, parece que el viaje de Vera nos deja varias claves. La primera, que soltar el peso, tanto el físico como el emocional, es el primer paso ineludible hacia la libertad. La segunda, que encontrar y respetar el propio ritmo sin compararse es el mayor acto de fidelidad a uno mismo que podemos cometer. Y una tercera, que me parece fundamental, es que el cuidado solo es auténtico y sanador cuando nace de la plenitud, no del vacío o del miedo a no ser suficiente. Al final, la historia de Vera es una invitación a entender que el verdadero destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de habitar nuestra propia vida. La capacidad de integrar las lecciones en los pasos sostenidos del día a día. Nos muestra que nunca es tarde para volver a empezar. Y que a veces los grandes cambios no nacen de planes muy elaborados, sino de la simple decisión de dar un primer paso, aunque sea con miedo y sin tener muy claro el destino. Y eso nos deja con una última reflexión. La historia de Vera nos invita a preguntarnos, ¿cuál es ese peso invisible? ¿Esa culpa útil o ese rol de imprescindible que podríamos empezar a soltar hoy? Y sobre todo, ¿cuál podría ser nuestro pequeño primer paso? Esa concha en el cajón que podría iniciar un camino completamente nuevo sin necesidad de hacer una gran maleta.